Listo, buenas tardes. Entonces, vamos a dar inicio a este primer taller de Data ICFES en su nueva versión. La idea es que este sea un espacio en el que se pueda socializar un poco qué es todo esto nuevo que trae este nuevo Data ICFES y luego pasemos como una parte más práctica de hacer uso como tal de los datos del instituto. Entonces, pues un poco de qué es y para qué sirve el Data ICFES. Entonces, este es un repositorio de información abierto al público, un repositorio de datos que está abierto desde 2016, antes se conocía como el FTP. Este contiene las bases de datos anonimizadas a nivel de estudiante, que son producto de la aplicación de las distintas pruebas y exámenes aplicados por el ICFES. El objetivo fundamental de Data ICFES es como tal fomentar el uso de estos datos, de esta información, para la generación de nuevo conocimiento orientado al mejoramiento y transformación de la calidad educativa del país. ¿Qué información se puede consultar en el repositorio de información? Entonces se podrán consultar los datos relacionados con el examen Saber 11, em, con el examen Saber Pro, el examen Saber TIT, las pruebas Saber 3, 5, 7, 9 en su versión 2022 y 2023. Adicional, se cuenta con la información de Presaber también a nivel de estudiante, las pruebas Saber 3, 5, 9 con sus respectivos cuestionarios auxiliares. Recordemos que cada prueba y cada base de datos cuenta con su documentación técnica y sus diccionarios de datos referentes que permiten luego poder entender qué es lo que están en estos archivos de datos como tal en el Data ICFES. Adicional, tenemos unas llaves exclusivas que permiten hacer cruces entre diferentes bases de datos y demás. Y también contamos con los reportes de valor agregado y aporte relativo para las diferentes instituciones de educación superior. Contamos con más de 600 bases de datos anonimizadas actualmente en nuestra versión de Data ICFES. Un poco de lo nuevo y como qué cambió con respecto a la versión que se tenía anteriormente, y es que se escucha eco. Están diciendo que se escucha eco. No sé si ahí me escuchan bien. ¿Alguien me podría confirmar si escuchan bien, por favor? Escucho Se perfectamente. escucha bien. Listo, muchísimas gracias. Listo, entonces un poco, ¿qué es lo que cambió en esta nueva versión? Resulta que anteriormente en el Data ICFES se publicaban em, los datos de los estudiantes que cumplían con una marca que se llama la marca como de publicados, es decir, que cumplen ciertas condiciones para luego poder publicar estas bases de datos en el Data ICFES, y es una submuestra de lo que era el universo de evaluados en los diferentes exámenes. Entonces, en esta nueva versión, el Data ICFES ya en este momento cuenta con el universo de evaluados, entendiendo el universo de evaluados como estudiantes, ¿sí? Que se registran a través de una institución de educación y los individuales, ¿sí? Que son aquellos que pueden presentar la prueba las veces que quieran por fuera de una institución de educación como tal, sea institución, establecimiento educativo en la media o institución de educación superior. Entonces, es como uno de los como plus que tiene en este momento el Data ICFES, y varias de las preguntas que nos han llegado a los canales oficiales es como, pero ¿por qué hay más estudiantes o por qué los registros no coinciden? Y es precisamente por esto, y es porque ahora hay más, digamos, observaciones, más datos como tal en nuestras bases de datos, ¿sí? Em, Adicional, ¿qué tiene esta nueva versión? Y tenemos desde 2016, que es cuando el ICFES se certifica como estadística oficial ante el DANE, y estas bases se cuentan desde allí. Contamos con una ID anonimizada que va a permitir luego rastrear el mismo estudiante en la misma prueba, ¿sí? Para saber si repitió o no repitió la prueba de estado. Es decir, ya se podrán hacer análisis que nos permitan saber cuántas veces un estudiante repite la prueba, ya sea porque perdió el año o porque la hizo por fuera y quería tener un mayor puntaje luego para ingresar a X o Y institución de educación superior. Esto ya se puede hacer actualmente con la versión que se tiene en el Data ICFES. Y adicional, tenemos ya la marca de agregados, que es una particularidad que cumplen los estudiantes para luego estar dentro de los informes nacionales de resultados. En este momento, con las bases desde 2016 en adelante,
se puede replicar estos informes nacionales de resultado. Ese es un poco como el universo a grosso modo que se tiene en esta nueva versión del Data ICFES. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Si tienen preguntas, puede levantar porfa la mano y uno de mis compañeros del equipo nos puede ayudar dirigiéndolas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Está Omar González de Primero, por favor, Omar. Muchas gracias a todos. Quisiera conocer si este Data ICFES va a contar de nuevo con los datos de las competencias específicas para la prueba Saber Pro, ya que en las últimas cargas de información no se contaba con esos datos. Listo, entonces Julián, si te parece, yo voy respondiendo y ahí vamos evacuando las preguntas. Entonces te respondo, en efecto, sí, se van a contar con todo el componente de pruebas específicas en Saber Pro de las pruebas. Lo que pasa es que estas bases aún están en proceso de curaduría y validación y como se tiene en la página web del instituto, el 30 de junio es cuando se van a publicar todo lo referente a Saber Pro y Saber TIT con sus competencias genéricas y específicas. Gracias, Jorge. Sigue Analítica Académica, por favor. Y continuamos con una última pregunta, si algo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Miguel Pérez, de la Dirección de Analítica Académica de la Universidad de Santander de la UDES Bucaramanga. Quiero consultar si las bases de datos siguen teniendo el ECA como el identificador del que presenta la prueba. Esto debido a que para algunos análisis internos es muy importante identificar el estudiante. Nosotros sabemos que ustedes tienen unas llaves, que como lo acaba de comentar el conferencista, pero por lo menos para los periodos 2023 y de para acá, todavía no están disponibles las llaves para sacar el Saber 11. ¿Sí? Entonces, la solicitud que se hizo por mesa de ayuda, por PQR, no ha sido resuelta. Bueno, hemos tenido algunos temas de envíos por parte del señor rector haciendo la solicitud, pero todavía no están las respuestas para que nos envíen esa información. Entonces, quisiera saber si se sigue manteniendo este identificador, el ECA, por cada estudiante y cada cuánto liberan las llaves, porque, como les digo, desde el 2023 todavía no las tenemos disponibles para poder saber cuál es el identificador de las pruebas Saber 11, por ejemplo. Muchas gracias. Jorge, perdón, muchas gracias, Miguel. Jorge, perdón, te interrumpo, pero creo que aquí deberíamos hacer énfasis en, finalmente, pues acabamos de comenzar y sabemos que tienen 20.000 preguntas. En este momento ya estamos conectados casi 100 personas. Entonces, si quieren, hagamos una última pregunta, podemos seguir avanzando y abrimos otra sesión de preguntas mientras el conferencista va avanzando. ¿Le parece bien, Jorge? Listo, de acuerdo. Entonces voy a responderle a Miguel. En efecto, en DataIC se sigue publicando, de hecho, la variable esto consecutivo. Este no, digamos, internamente las universidades no van a poder cruzar esto consecutivo con los documentos o el registro SNP de las pruebas, porque pues esto consecutivo es un ID anónimo, sí que se tiene en las bases de datos y que permite hacer cruces entre bases anonimizadas sin identificar al estudiante. En ese sentido, sí se va a seguir publicando el esto consecutivo y los cruces de datos que mencionan con Saber Pro y Saber 11 son los que se van a actualizar el 30 de junio hasta 2024, que es con pues, la última información disponible que tendríamos del examen Saber 11 y Saber Pro. Sí, mira, vamos a responder esta última que ya estaba aquí. Gerardo Ardila, por favor, Gerardo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. La pregunta es parecida, pero la cuestión está en la siguiente. Yo, por ejemplo, yo trabajo con la UNAD y tengo que hacer un seguimiento de los estudiantes porque yo no quiero meterme con ID de estudiantes diferentes para hacer el seguimiento y saber si el nivel ha cambiado todo, anonizado me cae difícil. O cuál sería la llave o la clave con la cual yo puedo cruzar un estudiante y saber su progreso.
Gracias, Gerardo. Jorge, por favor. Listo, entonces, si una universidad puntual quisiera saber puntualmente información de sus estudiantes y desanonimizarla y demás, sí deben de allegar las solicitudes a los canales oficiales del ICFES para poder luego surtir esta petición de información. Con los datos actuales del Data ICFES, que son los anonimizados, lo que se podría hacer es filtrar la información dependiendo del código SNIES de la institución y a través de los códigos esto consecutivo y las bases de datos de cruces que van a estar disponibles nuevamente el 30 de junio, podrán, digamos, hacer este seguimiento a la trayectoria de 11 a Saber Pro y pues de Saber Pro tratar de buscarlos hacia atrás a sus estudiantes y poder hacer caracterizaciones según lo que requiera. Jorge, quisiera de pronto ya, vamos a tomar incluso las palabras de Alejandro Botero. Es una propuesta que nos hace y que todos, por favor, todas las preguntas que tengan, colócalas en el chat. Así podemos de pronto a partir de ahora empezar a avanzar. Seguramente a lo largo de la conferencia también se le irán respondiendo algunas de esas preguntas. Asimismo también vamos a dejar un espacio de preguntas al finalizar el taller para que también podamos dar respuesta a todo lo que estamos preguntando. Jorge, por favor, continúa. Listo, entonces un poco de cuáles son estas nuevas bases de datos que están actualmente en el Data ICFES y lo que se viene para publicar en la nueva fase. Y es este nuevo Data ICFES tiene dos fases. ¿Sí? La primera fase dio efecto y ya está publicada como tal en la página web y está disponible para todo el mundo. ¿Y qué se incluye? Entonces, resulta que ya tenemos las bases de datos del examen Saber 11 desde 1996 hasta el 2024, totalmente curadas y validadas, es decir, habían periodos en los que se tenían variables socioeconómicas incompletas y demás, y en este caso se pudo homogenizar las variables para tener como tal series completas en muchas de estas variables socioeconómicas que son de interés luego para poder hacer estudios, y estas bases ya están en este momento disponibles para todos y todas. Adicional, ya se cuentan desde 2016 las bases del examen Saber 11 con la desagregación étnica, ¿sí? Y una variable que luego permite saber si un estudiante está en condición o no de discapacidad. Esto con el fin de que los investigadores y demás actores interesados puedan realizar diferentes estudios con enfoque diferencial e interseccional. Esto ya está disponible desde 2016 para el examen Saber 11. Dejamos el asterisco para Saber Pro y Saber TIT porque estas son bases nuevamente que están en construcción y que van a estar listas el 30 de junio. Todo lo referente a educación superior con Pro y TIT nuevamente disponible el 30 de junio con sus respectivos cruces de información, y también el análisis de valor agregado también estará para esta fecha. Adicional, se tiene ya la prueba Saber 3579 a nivel de estudiante publicada en el Data ICFES en su versión 2022 y 2023. Recuerden que esta es la nueva versión de estas pruebas de estado, dado que antes era la versión 359, ¿sí? Y esta ya es la nueva versión en la que se están siguiendo las trayectorias educativas, y pues en este momento ya se encuentran estas dos versiones. También estaremos trabajando próximamente en poner a disposición los cruces de datos que permiten luego rastrear a un estudiante de estas pruebas en noveno a 11, entendiendo la limitación del tiempo, dado que pues un estudiante que presentó, digamos, Saber 9 en 2023, pues va a llegar hasta 2025 al Saber 11 y pues dependemos de estos tiempos teóricos como tal. También, que esto es de lo más novedoso que se tiene en esta versión, es el cruce entre el examen Saber 11 y el SNIE, ¿sí? Que es algo novedoso incluso para los datos abiertos de educación acá en el país. Lo que se tiene entonces en este caso es poder rastrear a los estudiantes de 11 en educación superior antes de llegar al examen Saber Pro. Todos sabemos que el examen Saber Pro y TIT está como en fase de culminación de estudios, entonces acá nos interesaba pues digamos, proveer esta información para que pudieran saber a qué programas ingresaron y demás, y luego con el cruce Saber Pro y TIT podrán saber quiénes ingresaron a educación superior, pero pues no llegaron a presentar el examen o aún no han llegado. ¿Listo? Entonces esto con respecto a las nuevas bases de datos que se tienen. En ese sentido, esto es como un mapeo de los cruces y como la trayectoria que se puede seguir a través de los datos disponibles en Data ICFES. Entonces resulta que en el 2017 se realizó una vez y única vez la prueba Saber tercero, quinto y noveno de manera censal, es decir, se le aplica a todos los estudiantes, y estos estudiantes luego se pueden rastrear
en Saber 11, ¿sí? Y de Saber 11, luego, antiguamente se podría solo rastrear a Saber Pro y Saber TIT, pero en este momento ya se puede conectar el mundo de Saber 11 con el SNIES y luego con el Saber Pro. Acá hay algo importante y es que la base siempre, la línea base va a ser siempre Saber 11. Es decir, nosotros lo que hacemos en este cruce que estamos poniendo al público es tomamos las cortes de 2016 en adelante del Saber 11 y vamos a empezar a buscar estos estudiantes que presentaron la prueba a través del tiempo en el SNIES, ¿sí? Entendiendo la limitación que se tiene del SNIES, que va hasta 2023 actualmente, y la idea es que el investigador o investigadora pueda encontrar a este estudiante que presentó 11 en educación superior, si llegó a educación superior, y adicional, no solo le damos la información del primer programa académico, sino también es posible que el estudiante haya ingresado de primeras a X programa, pero luego en el tiempo se pasó a otro programa y va a estar como este cambio de programas y dejamos hasta 4 posibles cambios de programa, es decir, hasta 4 veces que aparezcan distintos programas para el estudiante. Ponemos a disposición la variable que nos indica el semestre en el que ingresó y el último año en el que estuvo activo en el programa, adicional del código SNIES del programa y el código SNIES de la institución de educación superior. Si quieres, Juliana, acá damos pasos si tienen preguntas en este punto, porfa, del chat. Sí, por acá se empezaron a mover las preguntas. Dice, aparte de data, ¿cuándo podemos disponer de los archivos en Excel de los reportes agrupados en el año 2024? Algunos medios de comunicación han accedido a esta información antes de su publicación en la página web. ¿Sabemos algo del tema? Entonces, reportes agregados, digamos, esto le compete a la subdirección de estadística y estos sí se encuentran en la página web. DataICFE se centra únicamente en reportes de microdatos anonimizados a nivel de estudiante. Listo, mira, Si quieres, otra. Julián, ¿Cómo la otra. solicitar la desanonimización de las llaves del ICFES para una IES? Entonces, si una IES quiere solicitar la desanonimización de estos cruces, debe radicar la solicitud en los canales oficiales del ICFES con la carta de autorización y tratamiento de datos y debe de adjuntar el vector de documentos que quiere luego cruzar con las bases de estado para darle la información como tal a la IES. Siempre teniendo en cuenta que es importante la carta de aval de uso de datos de la persona que lo solicite. Jorge, esta viene con contexto. Dice, mencionan que se agregó la variable estu-al-piso agregados, que permite identificar si el examinado hará parte de los informes nacionales. Primera pregunta, ¿estos informes nacionales se refieren a las bases de datos de resultados agregados por ET? 2. Debería de entenderse que las observaciones esto agregados con S, que significa sí, son los mismos que a partir de los cuales se sacan los promedios para un establecimiento educativo. Y ya le lanzo la tercera para que responda primero estas dos. Listo, entonces, en efecto, esta variable es la que permite construir estos informes oficiales que saca el ICFES a los diferentes niveles que tiene, entidad territorial y demás. En el diccionario de datos, la S dice sí, que es sí, y en este caso sí corresponde a estos estudiantes que están entrando dentro del cálculo de estos promedios que se tienen en los informes oficiales que publica la entidad. Julián, si Listo, quieres la la tercera. tercera. Sí, la tercera. En la base de datos de resultados agregados por ET mencionan estudiantes con resultados publicados. Es sobre estos que se calculan los valores promedio por establecimiento educativo y estos son los mismos que en la base de datos de resultados individuales tienen S en su estu-al-piso agregados. Entonces, los que entran como tal al cálculo del Informe Nacional de Resultados son los que cumplen la marca de agregados, es decir, los que son S en la variable estu agregado. Ellos son los únicos que ingresan a este cálculo de promedios. Vamos a leer dos preguntas más y ya seguimos y volvemos a abrir este espacio si le parece. Han unificado las variables de las bases de datos. El NSE de la IES no figura en algunas bases. Entonces, con referente a lo que son las bases de educación superior, se está trabajando para el cálculo de estas variables. Digamos, acá lo que ya se tiene es lo de Saber 11 y estaremos trabajando en estas variables de nivel socioeconómico para Saber Pro y Saber TIT. Acá.
Que si quisiera saber si más adelante van a explicar el proceso de descarga y lectura de los datos públicos. Sí, más adelante hacemos un ejercicio práctico de cómo descargar datos, cómo abrirlos en Excel con un ejercicio sencillo y demás. Esta de pronto, ¿cuál es lo que estaba diciendo Jorge ahorita de la desanonimización? ¿Cuáles son los canales oficiales? ¿Por medio de una PQR o pues cuál es el procedimiento? George, si lo puedes Sí, explicar. los canales oficiales son medio de una PQR que se puede encontrar en la página web del instituto. Es una PQR que se debe erradicar. Hay una pregunta importante en el chat también que dice que qué está haciendo el ICFES para no perder los datos de los estudiantes que presentaron con tarjeta de identidad y se requieren análisis transversales con una IES que tienen datos de Saber Pro con cédula de ciudadanía. Resulta que nosotros internamente en la entidad contamos con una relación tarjeta de identidad cédula que nos da directamente la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la cual podemos seguir la trayectoria de los estudiantes. Entonces, en este sentido, nosotros la llave que damos al público, que une Saber 11 con Saber Pro y TIT, cuenta con un algoritmo interno que permite realizar este cruce para no perder estudiantes que cambien de tipo de documento. Y si les parece, entonces voy a ir avanzando un poco con qué es lo que se tiene en este momento. Acá hay un poco un mix entre lo que es la versión antigua que sigue funcionando y la nueva versión, en el sentido que este es como el inventario de datos que tenemos, que igual pueden consultar en la página web en el micrositio de ICFES como tal. Y en este caso, entonces tenemos ya el examen Saber 11 de 1996 a 2023. El examen Saber Pro y Saber TIT se encuentran en sus versiones antiguas, en la versión antigua, vale la redundancia, del Data ICFES, que igual en el micrositio nuevo del Data ICFES, cuando ustedes ingresan y tocan para consultar estas bases de datos, les va a salir un anuncio como Data ICFES en construcción y les aparece el link para ir a la versión anterior. Las que en este momento no están disponibles son los cruces entre Saber 11 y Saber Pro y TIT, dado que como las bases, la línea base que es Saber 11 se cambió y demás, este cruce pues queda, digamos, obsoleto hasta que lo actualicemos nuevamente. También ya pueden consultar pues 3579 y 359 en su versión antigua, que cuenta con datos dependiendo de las aplicaciones disponibles entre 2009 y 2017, siendo 2017 la única vez que se aplicó censalmente esta prueba y se tiene datos para todo el universo como tal. Y Presaber de 2014 a 2021, que está como tal también en la versión antigua del Data ICFES. Estas bases tienen documentación técnica, diccionarios que pueden consultar en el micrositio. Ya todo está completo para el examen Saber 11 y demás. Un poco de este material como de apoyo y manejo de datos. El ICFES va a empezar en su estrategia de fomento de investigación y demás a cargo de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación a dar talleres de Data ICFES. Este es como nuestro piloto de taller y taller inicial de Data ICFES Introducción. La idea es que luego podamos hacer talleres un poco más avanzados, ya con, puede ser con R, Stata y demás, para poder ahondar más en esto y evaluar la posibilidad de certificar cursos a las personas que participen. También se tienen los reportes de valor agregado y aporte relativo que tenemos pendiente por actualizar una vez tengamos la curaduría completa de los datos de Pro y TIT. Y los datos externos, que esto nuevamente es lo novedoso, que ya está el cruce único del examen Saber 11 con educación superior, que es SNIES, las bases del Ministerio de Educación como tal. Esto es como la interfaz a grosso modo. Igual ya vamos a navegar un poco en lo que es el nuevo micrositio del Data ICFES y las fases. Entonces, ya cumplimos con la fase del 18 de marzo, que fue publicada estos datos del examen Saber 11 y las pruebas Saber 3, 5, 7, 9 en sus dos versiones recientes. Y la que queda pendiente, 30 de junio, que es donde vamos a publicar lo referente a educación superior en cuanto a Saber Pro, Saber TIT y los respectivos cruces y el valor agregado. Digamos acá, antes de entrar a la parte práctica, yo creo que, Julián, resolvamos varias de las dudas que se tengan antes de que pasemos a cómo descargar la data, cómo acceder y demás. Vale, aquí hay los datos de la prueba Saber Pro y Saber del año 2016 a 2020 que no aparecen en Prisma se pueden descargar desde el Data ICFES. Digamos, lo que se publica en Prisma depende de la IES que lo esté descargando, pero en DataIC se publica como tal todo el universo que tiene resultados, tanto estudiantes como individuales. Listo. Otra, la información sobre los resultados de las afirmaciones del Saber Pro y el Saber 11 será pública por estudiante o esto solo quedará en Prisma.
Por ahora solo en Prisma se está evaluando cómo podemos, digamos, estructurar las bases de datos para a nivel de afirmación. Y una vez tengamos estructurado este proceso, procederemos a anunciar por nuestras redes sociales y demás, como, digamos, cuando estén disponibles, en caso de que se obtenga esa viabilidad. ¿Y sería posible identificar estudiantes elegibles y que tomaron la beca Serpilo Paga? Sí, entonces acá es importante que en las versiones en las que existió Serpilo Paga, existe una variable que se llama Estúpilo Paga, donde aparece con la S, si fue beneficiario, pues si fue elegible o no. Pero es importante digamos, destacar que Serpilo Paga también tuvo criterios de Sisbén y el ICFES digamos, no cuenta con la información o no puede publicar la información del Sisbén de estos estudiantes, luego si se quieren hacer estudios de evaluación de impacto y demás. Aquí una última. Por Data ICFES, todos los EK son anonimizados. Por Prisma, los datos generados en la IES son de los mismos EK de registro. No, los EK que aparecen en DataICFES son precisamente los anonimizados y no coinciden con los de Prisma, dado que en Prisma se les genera, pues, digamos, a las IES, el EK como tal, digamos, el identificador único, que es como su cédula dentro de los exámenes de estado, y en DataICFES es uno totalmente diferente porque es el anonimizado. Está proyectada la consolidación de la plataforma Prisma enfocada en la implementación de mejoras, el fortalecimiento de su estabilidad y la optimización de la experiencia de navegación. Con lo referente a Prisma, nosotros desde nuestra área no podemos dar una respuesta precisa. Invitamos a la persona que haya esta pregunta de Prisma que llegue esta pregunta como tal a los canales oficiales, nuevamente por PQR, ya que se sale como del objetivo de este taller. Listo, Jorge, continúa, por favor. Listo. Creo que hay una pregunta que me parece acá interesante también de Wilmar, y es la que nos dice, teniendo en cuenta las necesidades del contexto educativo actual en relación con salud mental, que es un tema súper importante, ¿en cuál de las pruebas aplicadas por el ICFES se evalúan competencias socioemocionales? En las que se evalúan competencias socioemocionales es en las versiones de 3, 5, 7, 9, que posteriormente habilitaremos los cruces con examen Saber 11. Listo. Entonces, con esto, digamos, finalizamos como esta primera fase de la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla un momento y por el chat les voy a compartir un archivo pequeño de una base de datos que utilizaremos para el taller y ya les explico por qué les estoy enviando por acá una base y cómo la vamos a usar. Entonces, denme un momento, dejo de compartir. Listo, entonces a través del chat les dejé el link que les va a permitir descargar una muestra de la llave de cruce entre el examen Saber 11 y el SNIES. Dado que este primer taller está centrado en un análisis introductorio y exploratorio de los datos en Excel, no es posible utilizar la versión completa que está en el Data ICFES, dado que tiene más de 1.600.000 filas que pues luego no se pueden importar en Excel. Por eso les damos esta muestra para igual hagamos un ejercicio con datos reales y que podamos hacerlo práctico
en Excel como tal. Entonces les voy a volver a compartir pantalla mientras si pueden ir creando una carpeta donde quieran alojar estos datos, donde vayan a descargarlos del Data ICFES y alojan allá esta base de datos que les compartí acá a través del chat. Entonces, ¿me podrían confirmar si ahí están viendo nuevamente mi pantalla, por favor? Sí, confirmado. Listo. Entonces, una vez surtan el proceso de inscripción, de hecho, pues les vamos a mostrar. Entonces, pueden buscar en Google Data ICFES, ahí les va a aparecer como tal el micrositio de Data ICFES. Digamos, esta es como la primera fase para luego ingresar, que es a través de la página web del instituto. En este caso, es importante que se registren a la nueva Data ICFES, ¿sí? Así se hayan registrado antes, digamos, antes del 18 de marzo, si se registraron, eso era para la versión antigua, deben de realizar nuevamente el registro. Cuando se registren, les va a llegar como tal un correo electrónico en el cual deberán hacer clic a la invitación y acceder con el mismo correo electrónico que se registraron en el formulario. Por ello es importante que estén muy seguros de que el correo electrónico que están diligenciando en el formulario está correcto. Luego ya podrán seguir los pasos, les va a llegar un código a ese mismo correo para ingresar y luego pues ya van a poder tener como tal el acceso al DataX. Acá hay un dato importante y es que en caso de que no les llegase el correo de invitación, deberán registrarse de nuevo, dado que cuando son correos institucionales como .edu, .gov, puede estar generando por un tema de permisos internos de cada una de las instituciones a las que pertenecen como un doble chequeo de seguridad y les va a requerir que se registren doble vez. Ya en caso dado de que no puedan acceder al Data ICFES, sí es importante que nos lo hagan saber a través del correo dataicfes@icfes.gov.co, en el cual, digamos, se atienden todo lo relacionado con el Data ICFES. Adicional, acá en nuestro micrositio tenemos un poco de cuáles son como estas nuevas bases de datos, ¿sí? ¿Qué tenemos en esta nueva versión? Ahí ya se cuenta que están publicados los datos del examen Saber 11 de 2024. También tenemos el inventario actual de datos del Data ICFES, ¿sí? Y también tenemos nuestro calendario de publicaciones, que en este momento lo que tenemos pendiente es publicar examen Saber Pro, Saber TIT, Presaber, y que van a estar dispuestos el 30 de junio, como anteriormente les mencionaba. Entonces, esto es en cuanto a el acceder para el Data ICFES, una vez surtan el proceso de inscripción y demás, que es importante hacerlo para que luego puedan tener acceso a los datos, van a encontrarse con lo que es nuestra nueva versión, ¿sí? Acá van a contar con un poco de Conoce el Data ICFES en nuestro catálogo de datos, Data ICFES en la práctica, que es una sección donde ponemos análisis que se han hecho con pruebas de estado y que estamos ya en el piloto para convocar a los distintos actores que utilizan nuestros datos a compartir gráficos novedosos, hallazgos novedosos que se encuentren con nuestros datos y que luego podamos nosotros ser vitrina oficial de estos análisis que haga la ciudadanía como tal. Entonces vamos a ir en este momento, si ya todos están en este punto donde tienen acceso al home del Data ICFES, vamos a ir a catálogo de datos, ¿sí? Porque vamos a ir a buscar nuestros datos del examen Saber 11, que son los que vamos a hacer esta parte práctica del taller. En este caso vamos a ir a examen Saber 11, ¿sí? Y acá tenemos entonces varias pestañas del examen Saber 11. Acá importante, entonces, tenemos las bases a nivel nacional que encuentran como tal todos los evaluados a nivel nacional, como lo dice su nombre. Las bases a nivel departamental es algo que estamos en construcción y lo que va a tener son bases cortadas por cada uno de los departamentos que se tienen en Colombia para que luego, si un investigador no quiere abrir la base nacional, pues va solo al departamento de interés y demás. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Que llegó una pregunta. Sí, se ve. Listo, perfecto, muchas gracias. En la pestaña de cruces con la base van a encontrar como tal los cruces que se pueden hacer con el examen Saber 11. Actualmente está habilitado el cruce con el SNIES, que es para rastrear esta trayectoria en la educación superior antes de Pro y TIT. Y allí mismo, cuando se publique el 30 de junio, van a encontrar el cruce con Saber Pro y Saber TIT.
allí lo van a encontrar. La documentación técnica, lo que nos va a mostrar como tal es un poco de la historia de esta prueba de estado, particularidades, periodos de comparación y demás, ¿sí? Allí encontrarán todas las especificaciones técnicas como tal de esta prueba de estado del examen Saber 11. Súper importante digamos, en la ventanita de diccionario, tenerlo siempre a la mano porque pues esta nos va a permitir luego saber qué es cada cosa que encuentran ustedes en el archivo de la base de datos. ¿Sí? Como se tiene en este momento el diccionario, les permite navegar por los diferentes periodos, entonces siempre les va a mostrar las variables que pueden estar en este periodo, ¿sí? Las que se consideran, y al final de cada sección van a encontrar con X la disponibilidad de estas variables. Donde esté vacío, pues esa variable en ese año no se tiene, y donde estén las X es porque se cuenta como tal en la base de datos. Tenemos pendiente la publicación que sale la siguiente semana de la variable de etnia y desagregación étnica para el 2024, que esa es la que vamos a publicar la siguiente semana. Listo, entonces esto un poco con respecto a qué se tiene en esta primera pestaña acá del examen Saber 11. Adicional, este cuadrito del Informe Nacional de Resultados los va a llevar directamente Jorge, a la perdón, página web del instituto. antes de Sí, que continúes, hay una pregunta frente al tema del registro y pues para dejarles claro también a todos los asistentes. Si se había registrado previo al 28 de marzo, ¿hay que registrar de nuevo para la nueva versión? sí, sí es importante que se registren nuevamente, dado que el formulario de registro anterior los llevaba a la versión antigua y este formulario lo que hace es darles un permiso a ese correo específico a este nuevo sitio de SharePoint. Entonces sí es importante que se registren nuevamente para poder acceder a los datos. Listo. Me preguntan, buenas Entonces, tardes, ¿me podrían sí. recordar por favor dónde encontraremos la grabación de este taller? Luego al correo que registraron en el formulario para este taller les enviaremos el link de la grabación. Y una Listo. última, entiendo que el cruce de Ujú. Saber 11 y Saber Pro lo van a actualizar el 30 de junio, la que está actualmente está desactualizada. Sí, lo que pasa es que el cruce que está actualmente del examen Saber 11 y Saber Pro y Saber TIT es con la versión antigua del Saber 11. Entonces, si le hacen actualmente con estos datos, van a cruzar estudiantes, pero no van a cruzar todos. Entonces, sí es importante que utilicen el cruce una vez se tenga actualizado el 30 de junio, que pues es con todo el universo, tanto de Saber 11 como Saber Pro y Saber TIT. Listo, ¿Listo? Jorge, por favor, sigue. Listo, entonces para efectos del taller vamos a ir a la pestaña de bases a nivel nacional, que allí es donde vamos a encontrar como tal todas las bases de datos a nivel nacional de la prueba de estado del examen Saber 11 desde el 96 hasta el 2024. Y para fines de este taller vamos a descargar la base del periodo 2016-1, ¿sí? Fíjense que acá las bases de datos están separadas por periodo de aplicación. Entonces vamos a descargar 2016-1. ¿Por qué no descargamos una de periodo 2, que es donde está calendario A? Por la capacidad y por, digamos, el número de observaciones es tan grande que puede luego poner un poco lento el Excel. Luego, como les habíamos mencionado, haremos talleres más avanzados donde podamos utilizar varios periodos y demás. Pero entonces, para fines de este taller, por favor, ir descargando Examen Saber 11 2020, 2016-1. Y les voy a dejar nuevamente compartir un momento y ya les vuelvo a compartir para empezar ya como tal eh, con las bases. No sé si hasta aquí tuvieron algún problema descargando la base de datos o ya la pudieron descargar y demás. Por favor, si nos pueden hacer saber por el chat, estamos muy atentos. Mientras tanto, ¿se pueden acceder a otras bases de datos como PISA, ERCE o de profesores? Entonces, directamente en el Data ICFES no, estos son solo bases nacionales. Entonces, para las pruebas PISA y ERCE, en sus respectivas páginas oficiales podrán descargar los datos. Listo. Y por aquí también ya Gerardo y Diana nos dice que todo bien con el registro y también con la descarga. Gracias. Listo. Ya les voy a volver a compartir acá pantalla. Jorge, ¿puedes volver a nombrar la base de datos que se puede descargar?
Listo, entonces para que se debe efectos de lo que descargar. vamos a hacer ahorita, por favor descargar Examen Saber 11 2016-1. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir. Y la base que les puse en el chat. O sea, las que les mandé ahí del link, por favor descargar esa base y la que está en el repositorio directamente de DataICFES. Entonces, la idea es que en la carpeta en la que vayan a trabajar este taller tengan la base del examen Saber 11 2016-1, que fue la que descargaron de DataICFES, y la base muestra que les cargué de el examen Saber 11 y SNIES. Generalmente siempre acostumbro a tener una estructura de carpetas, es recomendable para luego procesar de manera más amena los datos. Datos originales, pues las bases que descargamos y la base que les envié por el chat, y en datos procesados, pues lo que vayamos a hacer luego de análisis. En este sentido, vamos a abrir el Excel y lo que vamos a hacer de primeras es importar la base del examen Saber 11. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a ir a la pestaña de datos, luego vamos a ir a obtener datos, donde dice de un archivo, y vamos a ir de texto, porque estos son archivos de texto, y vamos a buscar nuestra base. En la carpeta donde la hayan guardado, vamos a cliquear y vamos a abrir la base del examen Saber 11. Entonces, fíjense que acá nos debe aparecer una vista más así. Los que tienen la versión actualizada del Excel les va a aparecer exactamente igual. Fíjense que acá hay algo diferente con los datos, y es la versión antigua. Les pedía un delimitador especial. Este ya es punto y coma, que es el común y por defecto, para que pues luego sea más fácil hacer la importación de los datos. Y una vez tengamos esto, solo le vamos a dar cargar. Y ahí esperamos un momento mientras los datos se cargan como tal en esta pestaña. Entonces, mientras carga nuevamente, recuerden que es pestaña datos, obtener datos de un archivo y de texto. Y allá luego le dan cargar cuando toquen la base del examen Saber 11. Les tienen que aparecer cargados 74.224 registros de esta aplicación como tal. Entonces, ese es el primer paso, importar la base del examen Saber 11. Luego, entonces lo que vamos a hacer en otra hoja de nuestro mismo archivo de Excel va a ser importar nuestra base de datos del SNIES. Entonces vamos a ir a la carpeta a buscar la base de llave de examen Saber 11 SNIES, que fue la que les dejé acá por el chat, para poderla importar. Nuevamente Jorge, acá una pregunta de formulario, sí, perdón. Dice, sí. actualiza el formulario, pero al hacer clic en la carpeta SharePoint Data ICFES dice acceso denegado, no dispone de permisos para obtener acceso a este recurso. ¿Cómo le podemos ayudar? Si quieres nos dejas el correo acá y en un momento te damos el acceso al SharePoint, lo cual sigue siendo raro. Tal vez si puedes intentar por incógnito, donde te registras y abres el correo en incógnito y a partir de ahí generas el acceso, porque puede pasar que uno a veces puede tener varios correos y cuando uno abre el SharePoint se abre con otro correo y no con el registrado. Entonces puede que eso no te dé el acceso, y más con los .edu suele pasar bastante. Listo. Entonces en este punto vamos a importar la llave del examen Saber 11 SNIES. Fíjense que esta muestra que les pasé es competente a todos los estudiantes de 2016-1 que se encontraron en educación superior, y es lo que vamos a cargar en este momento. Entonces acá le vamos a dar cargar, esperamos un momento a que se cargue, y me gustaría saber si algunos ya pudieron importar las dos bases de datos o están quedados como tal con este proceso. Por aquí nos pregunta Gilmar Joan, dice, ¿separadores cómo era? El punto y coma. Hay otro que yo ya pude importar ambas, listas cargadas ambas, mejor dicho, Listo. estamos juiciosos, estamos juiciosos. Listo, perfecto. Entonces, igual recuerden que al correo que se registraron les vamos a enviar la grabación de esta sesión. Entonces, una vez nosotros ya tengamos ambas bases importadas, se fijan que en la parte inferior del Excel nos va a aparecer como tal examen Saber 11 y llave Saber 11 SNIES. Ahí nos van a aparecer como las dos bases de datos abiertas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos unir estas dos bases de datos, es decir, a la base del examen Saber 11 necesitamos agregarle la información que viene del SNIES para los estudiantes que ingresaron.
pueden haber algunos estudiantes que no, pues que no van a encontrar información, entonces pues no van a aparecer. Entonces vamos a ir al final vamos a buscar qué variables nos queremos llevar. Es qué variables queremos migrar de este cruce Saber 11 con SNIES a Saber 11 y van a ser las variables referentes al primer programa. Fíjense que en la base de Saber 11 SNIES van a estar enumerados de tal manera que el -1 va a ser referente a la información del primer programa en el que apareció el estudiante y luego con el -2 vamos a tener las del segundo y así hasta el cuarto programa en el que pueda aparecer un estudiante. Entonces en este caso nos vamos a quedar con estas columnas de la B a la F, que es referente a la información del primer programa al que ingresa el estudiante. Entonces, en este caso, vamos a darle control C, me voy a quedar con estos nombres para luego colocarlos en la base del examen Saber 11. Voy al final de la base, ¿sí? Y acá me voy a parar en la columna BU y voy a pegar simplemente los nombres. Fíjense que hasta ahora solo he llevado los nombres de una base a la otra para que luego sepamos bien qué es cada variable. Y vamos a aplicar dos funciones de Excel para traer la información de la otra base de datos. Entonces acá, muy atentos y atentas, entonces lo que vamos a utilizar es una función que se llama igual, ¿sí? Se llama si.error. Y dentro de esta función vamos a colocar qué es lo que queremos traer. Entonces, luego vamos a colocar buscar B, ¿sí? Que es la que nos va a permitir buscar a estos estudiantes que están en Saber 11 en la otra base de datos. ¿Sí? Entonces vamos a buscar B. ¿Qué valor vamos a buscar? Vamos a buscar el esto consecutivo, que es el que nos permite como tal analizar las dos bases de datos. Entonces vamos a tocar acá la fila B2, que es la primera. Y fíjense que ahí lo que tenemos es que vamos a buscar el esto consecutivo. Entonces vamos a buscar ese primer estudiante, ¿sí? Ahí le damos punto y coma para ir a la siguiente parte del comando. Y vamos a buscar esa tabla o matriz de donde se va a tener como tal esta información, ¿sí? Entonces, esta tabla o matriz es la de la segunda hoja que habíamos importado, que es la llave del examen Saber 11 y SNIES. Entonces vamos a tocar esa hoja. Acá vamos a pararnos en la fila A2 y podemos seleccionar si quieren todo el archivo o solo las columnas que vamos a utilizar, que es esta la columna F, ¿sí? Y toda la matriz se selecciona como tal. Toda la matriz, en este caso es donde se va a buscar esto consecutivo, ¿sí? ¿Y qué columna vamos a traer de primeras? Entonces recuerden que la primera variable que vamos a traer es IES-1, que es la información del código SNIES de la institución. Entonces el indicador de la columna sería la número 2, ¿sí? Punto y coma, y decimos que coincidencia exacta, entonces sería falso. En este punto lo que hemos hecho es construir la función de buscar B para buscar un estudiante del examen Saber 11 dentro de la llave de Saber 11 con SNIES. Cerramos el paréntesis para cerrar esta función de buscar B, ¿sí? Y le damos punto y coma, y si es error, es decir, si el estudiante no se encuentra, vamos a dejar para que no nos salga error así raro en el Excel, que nos deje vacío. ¿Cómo le decimos que nos deje vacío si no encuentra el estudiante? Con dobles comillas. Y cerramos George, acá el paréntesis. perdona, te interrumpo. Por Sí. acá nos dicen que si les podemos compartir la sintaxis de pronto por el chat. Listo. Puede que si lo importaron tal cual les funcione, como puede que no. Entonces igual ya se las copió en el chat. En este caso, cuando yo cierro el paréntesis y le doy enter, fíjense que eso se arrastra para toda la base de datos. Entonces ya toda la base de datos va a buscar. Fíjense que estos estudiantes, el estudiante 7 y 8 de nuestra base de datos, pues está vacío. Es decir, que este estudiante no aparece en educación superior. O sea, no ha ingresado a educación superior en la ventana de tiempo que tenemos disponible en este momento. Entonces, eso lo hicimos con nuestra primera variable, que era la columna número 2. ¿Por qué número 2? Porque IES-1, la columna número 2 en nuestra matriz del cruce, es decir, la matriz de Saber 11 con SNIES. Entonces ahora vamos a buscar la tercera columna, ¿sí? Entonces, para ir a buscar la tercera columna, yo simplemente copio el código que está acá como tal, ¿sí? La función de Excel. Doy doble clic en la segunda fila de la columna BV, ¿sí? Para pegarla, simplemente he copiado y pegado la función. Y voy a buscar es la tercera columna.
¿sí? Porque ya busqué la segunda, ahora voy con la tercera. Le doy Enter y él automáticamente me trae la información de la tercera columna. Y así lo voy a hacer hasta la columna número 6, que es la que corresponde al año de matrícula. Entonces voy a repetir este proceso acá, donde acá ahora va a ser la 4, luego va a ser la 5 y luego va a ser la columna 6. Entonces, en este punto lo que hemos hecho, si se fijan, es traer la información de la base de llave examen saber 11 SNIES a la base del examen saber 11. ¿Sí? Es decir, ya podemos tener como información completa como tal de estos estudiantes. Entonces, fíjense que este primer estudiante de calendario B que estudia a ver, que su municipio está en Cali, ¿sí? Luego él ingresa a educación superior, que son las últimas variables que pegamos en la base, ¿sí? Este estudiante ingresa a educación superior en 2017-2, ¿sí? Y él presentó el examen saber 11 en el periodo 2016-1, ¿sí? Y ya podemos luego hacer cualquier tipo de análisis para determinar cuánto se demora en estudiar los estudiantes, quiénes hacen tránsito inmediato, a qué programas, a qué tipo de IES y demás. Es importante destacar acá que dado que digamos, las IES tienen mucha información y los programas como tipo, modalidad y demás, con los códigos SNIES que ustedes encuentran en las bases de datos de DataI, luego lo que pueden hacer es cruzar em, con las bases públicas del Ministerio de Educación, ¿sí? Es decir, el Ministerio de Educación tiene bases públicas de programas y de IES que se pueden unir con estos códigos de IES y de programa para traer otra información de los programas, ¿sí? Como nuevamente la modalidad, el tipo de programa, el nombre del programa, el NBC y demás, todo lo podrán traer con las bases públicas del Ministerio de Educación porque pues estos son los códigos SNIES oficiales. Entonces, en este punto, antes de pasar a las tablas dinámicas y demás, les voy a dejar en el chat la sintaxis de esta primera aproximación. Entonces, voy a dejar un momento de compartir y ya les comparto acá por el chat. No sé si en este punto lo han podido lograr, si han podido llegar a unir estas dos bases, les aparece la información. Ahí ya les dejé por el chat la función que yo utilicé. Puede que les varíe un poco si los nombres son diferentes. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, sí, George, estás aquí en audio. Aquí hasta el Listo. momento, si no hay preguntas, es que todo va bien. Listo. Entonces les voy a volver a compartir pantalla para hacer el siguiente análisis. Entonces, listo. Entonces estamos ya en una base donde pues unimos el mundo de saber 11 con saber con SNIES. Yo acostumbro generalmente a hacer una columna que se llame contador, que simplemente va a ser llena de unos, que luego me va a servir para conteos. Entonces, digamos, acá yo coloco una variable que se llame así, tal cual, como contador, que luego esta variable solo va a tener unos. Entonces yo pongo un 1 en las primeras filas y luego simplemente lo arrastro para que toda la base quede llena de unos. Obviamente esto es algo muy ya de cómo quieran utilizar los datos y demás. Entonces, una vez ya se tenga esa variable de contador, pues lo que vamos a hacer es generar nuestra tabla dinámica. Entonces, para ello vamos a ir a la pestaña de insertar, ¿sí? Y nos vamos a parar en la primera fila, primera columna, es decir, la A1. Y vamos a decir, acá donde dice tabla dinámica, vamos a insertar la tabla dinámica. Tiene que el rango va a ser toda nuestra base de datos, que se coloque en una nueva hoja de cálculo y le vamos a dar, creo que hicieron un comentario por el grupo. Listo, va a esperar unos minuticos antes de generar la tabla dinámica para que puedan realizar el cruce. Y cuando varios nos confirmen, continuamos en unos 3 minuticos.
Camilo, si quieres entonces en estos 2 minuticos, mientras nuestros asistentes y participantes se ponen al día, podríamos contarles un poco frente al tema de las convocatorias. Claro que sí, Julián. Muchas gracias por darme la palabra. Muchas gracias a todos los asistentes. Veo una masiva asistencia a este taller, cosa que me agrada bastante. Recordarles a todos los participantes que las convocatorias están abiertas desde la semana pasada, que ya tenemos formularios de inscripción, que estamos dispuestos con todo el equipo del ICFES para recibir sus propuestas y pues esperando que sean beneficiarios de algunos de los cupos que tenemos para los ganadores. Recuerden que este año estamos financiando 6 investigaciones para grupos de investigaciones y 3 investigaciones para estudiantes de maestría y doctorado. Entonces, para que no se dejen coger el último día, recuerden que estos formularios de recepción de propuestas van a estar abiertos hasta el 30 de abril, para que no esperemos al último día para presentar la propuesta, sino que la podamos subir lo más pronto posible y nosotros la podamos evaluar con el mayor detenimiento. Muchas gracias. Estos formularios, respondiendo a las preguntas que hace Andrés, que hace Carlos, estos formularios están en el link que nos acaba de compartir Julián. Ahí está el sitio de convocatorias. Ahí van a encontrar los términos de referencia, formularios de inscripción, formatos anexos que deben enviar. De igual forma, la semana pasada realizamos un webinar informativo. A los que asisten al día de hoy a este taller, les estaremos copiando la grabación de este taller junto con el webinar informativo que realizamos la semana pasada. Listo. Nos preguntan por el chat que cuál es la variable contador. La variable contador simplemente entonces va a ser, al final de nuestra base de datos del examen Saber 11, crear una columna, una variable, colocar ahí que se llame contador o el nombre que le quieran poner y va a estar llena de unos. ¿Sí? Luego esta variable nos va a funcionar para las tablas dinámicas. Esto es muy de lo que uno va aprendiendo cuando está haciendo ese tipo de análisis y mañas que uno coge para luego analizar datos de manera tal vez más sencilla. Entonces, listo. Con esto ya, entonces vamos a poder hacer nuestra tabla dinámica. Lo que vamos a hacer entonces nuevamente es pararnos en nuestra fila y columna A1. Vamos a dar tabla dinámica, ¿sí? Nos va a aparecer esta pestaña y le vamos a decir sí, que tome todo el rango de nuestra base, nuestra tabla, y que la coloque en una nueva hoja de cálculo. Y le vamos a dar aceptar. Eso es como lo primero que vamos a hacer. Y automáticamente nos va a aparecer una nueva hoja con estos campos para empezar a jugar con los datos y el cruce que tenemos, ¿sí? Entonces, pudieron llegar, nos pueden confirmar acá los que porfa ya han podido llegar a crear esta tabla dinámica, por favor. ¿Y alguien ya lo ha logrado? Con un emoji, con un Sí, ok, pueden con reaccionar o un lo que escribir, sea, estaría así, perfecto. lo que quieran. Exacto, es que nos da el ánimo de que están entendiendo, mejor dicho. Listo. Entonces, en este punto vamos a crear unos filtros, ¿sí? Acá en nuestra pestañita de filtros vamos a colocar, entonces, uno súper importante, que es el de "es tu estudiante", ¿sí? Para separar lo que es el mundo de aquellos estudiantes que lo presentan cuando están matriculados en un establecimiento educativo, de los estudiantes que lo presentan, bueno, de los individuos que lo presentan fuera de los establecimientos educativos. Eh, entonces, esta distinción es importante, por ende la vamos a colocar acá en nuestro filtro, ¿sí? Otro filtro que podemos colocar es si el estudiante repite o no. Entonces, esta variable se llama estu-repite y la vamos a colocar como tal acá en filtros también. Esta variable de estu-repite es la que les mencionaba al principio, que nos permite identificar si el estudiante ha repetido o no la prueba, ¿sí? Esto es un ID, es una llave, es decir que lo que pueden hacer es si unen diferentes bases, si unen todas las bases de datos del 2016 al 2024, con este ID único de estudiante van a poder identificar el mismo estudiante cuántas veces ha presentado la prueba y cómo le ha ido en las diferentes presentaciones que la ha hecho, ¿sí? El número 0 en esta variable indica que el estudiante no ha repetido la prueba, por ende no lo van a encontrar en otras, digamos, en otras aplicaciones.
Entonces, en este caso, entonces es tu estudiante, es tu repite, y podemos colocar una variable que venga del SNIES, que en este caso va a ser primer semestre, que nos indica el primer semestre en el que el estudiante se matriculó como tal. Entonces, apenas hemos colocado 3 filtros en este momento. Luego, entonces, en las filas, pues vamos a hacer, digamos, ¿qué nos interesa ver? Nos va a interesar ver en este momento el número de estudiantes que ingresan y no ingresan a educación superior, dependiendo de su nivel socioeconómico, que se mide a través de la variable esto, eh, NSE del individuo, que es el del nivel socioeconómico. Entonces vamos a buscar esta variable que es esto-NSE-individual. Esta la vamos a poner acá en la cajita de las filas. Y fíjense que acá nos va apareciendo en el Excel, nos aparecen los 4 niveles socioeconómicos por los cuales vamos a clasificar luego el ingreso a la educación superior. Entonces nuestras columnas, ¿sí? Va a ser como tal si ingresó o no a educación superior. Fíjense que esta columna la tenemos ya en la base de datos que creamos en el examen Saber 11. No, esta no la hemos creado. Entonces vamos a crear esa columna para luego pues ponerlo. Es decir, acá ya tenemos información sí del código SNIES ingresó, del programa, el semestre y demás, pero vamos a crear una variable que nos diga sí o no, si ingresó o no ingresó a educación superior. Entonces podemos crearla acá al lado de contador, que esta se va a llamar ingresar a educación superior, ¿sí? Como la quieran llamar, que ahí ya se crea el campo. Y con una función de lógica, en este caso con la función sí, vamos a crear ese sí y ese no, dependiendo si ingresó o no. Entonces vamos a darle igual, ¿sí? Vamos a escribir y, abro paréntesis. Entonces, si esta i es 1, ¿sí? Es igual a vacío, es decir, a las dos comillas vacías, entonces él nos va a decir, punto y coma, que eso es no. O sea, si es vacía es porque no ingresó, ¿sí? Punto y coma, y vamos a colocar sí, pues lo contrario. Entonces, en este caso, le damos Enter. Y en este caso lo que estamos viendo, si se fijan cuando operamos esta función de lógica, es que si hay información para la IES, pues efectivamente ingresó a educación superior. Si está vacía, no ingresó a educación superior en los periodos disponibles que tenemos. Entonces, un momento de compartir para dejarles esta función de lógica igual en el chat y ya vuelvo a compartir pantalla. Por aquí hay una pregunta de una vez, Jorge. Dice, ¿el NS individual va a aparecer desde qué año? Y además, en Saber Pro, se completarán los años en los que no se generó como 2020 y 2021? Entonces, en efecto, el NSE y el INSE, que es luego el que da paso al NSE, está disponible desde 2014-2, que es la nueva versión de la prueba de estado, ¿sí? Entonces, desde este año lo van a encontrar. En Saber 11 ya lo encuentran para todos los años. En Saber Pro, en efecto, hay unos años en los que no estaba, porque en ese se generó la base antes de que estuviera la variable. Pero para el 30 de junio, que es cuando va a estar esta versión de Saber Pro y TIT curada y demás, se va a tener completa la serie del NSE y del INSE. Y en paralelo se está trabajando conjuntamente con la Subdirección de Estadística del ICFES para construir una serie más atrás del índice socioeconómico, llegar hasta el 2010 y poder brindar a la comunidad educativa una serie más larga del nivel socioeconómico de los estudiantes. Acá me hacen una pregunta de las bases de datos antiguas de Saber 11 se podrían cruzar con la nueva llave que está disponible. Entonces, sí, digamos, sí se va a poder cruzar las bases antiguas con esta llave que estamos viendo de las niñas. No lo recomiendo en el sentido de que pues la base no está completa con todo el universo de evaluados. Entonces, luego los análisis van a tener como la submuestra de los que cumplen la condición de publicados. Entonces, sí es importante esto. Acá también nos preguntan, ¿hay forma de diferenciar en los resultados individuales de Saber 11 estudiantes de grado 11 de los de grado 26? Entonces, para los que presentan la prueba como estudiantes, aparece la variable que se llama EstuGrado y esta va a diferenciar entre estudiantes de 11, grado 26 y grado 25 que aparezcan en la prueba de estado. ¿Sí? Ellos sí se pueden identificar, pero es para los que los presentan como individuales, a ellos sí no se les pregunta, digamos, el último grado en el que estuvo en educación tradicional o no, a ellos sí no, pero a los que se presentan como estudiantes, sí van a poder identificar a qué grado pertenecen a través de la variable de tu grado. Entonces, les voy a volver a compartir pantalla. Entonces, fíjense que acá ya tenemos como tal una variable de sí, ¿no? De si ingresó o no ingresó a la educación superior.
Y ahora vamos a ir a nuestra tabla dinámica, ¿sí? Fíjense que esta variable debería aparecerles al final, pero como generamos la tabla dinámica antes de crear la variable, debemos de ir a la pestaña de analizar tabla dinámica y acá donde dice actualizar, nosotros le damos a actualizar y ya nos va a aparecer la nueva variable, ¿sí? Entonces, para que a los que no les aparezca, por favor tienen que ir a analizar tabla dinámica, la pestaña superior, luego le dan actualizar y ya les va a aparecer la variable nueva de ingresar a educación superior. Y esta va a ser la variable que vamos a poner en nuestras columnas en la tabla. Entonces acá vamos a poner ingresar, la vamos a seleccionar y la vamos a llevar a nuestras columnas. Entonces en este caso ya nos aparece el no y el sí es ingresar, el no es no ingresar a educación superior. Y en los valores yo pongo el contador. Entonces ahí podemos poner el contador, ¿sí? Que luego esta suma de 1 nos va a dar el total, ¿sí? Entonces fíjense que en este punto tenemos la frecuencia, ¿sí? El número de estudiantes que ingresó a educación superior y los que no ingresaron, dependiendo su nivel socioeconómico. Digamos, esto es como una primera tabla de un análisis nuevo que se puede hacer con esta nueva versión del Data ICFES, que es como, bueno, ya sabemos quiénes llegaron a 11, sabemos su nivel socioeconómico, pero ahora sabemos quiénes ingresaron y quiénes no a educación superior en la ventana de tiempo disponible en las bases de datos, que recuerden que es hasta el 2023. No sé si en este punto alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a un último gráfico. Démosles 15 segunditos a ver si de pronto aparece alguna pregunta. Listo. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, listo. Entonces, seleccionemos el cuadrito que tenemos, ¿sí? De nuestra tabla dinámica y vamos a insertar para crear luego un grafiquito. Entonces, vamos a ir a la pestaña de insertar, acá donde dice gráficos recomendados, y fíjense que acá lo que primero que nos recomienda va a ser un gráfico de barras. Entonces, acá le vamos a dar a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá como tal? Entonces, tenemos en el eje X todos los niveles socioeconómicos y la frecuencia. Fíjense que hay uno que está vacío, ¿sí? Estos que están vacíos pueden ser individuales, ¿sí? Personas que presentaron el examen Saber 11 como individuales, o que pues no tienen la información socioeconómica completa para luego poder pues generarles este nivel socioeconómico. Recuerden que el índice socioeconómico se crea a partir de variables socioeconómicas que se preguntan en los cuestionarios de la prueba y si algunos estudiantes no le responden completa, pues no van a tener información luego del nivel socioeconómico. Y es normal que aparezcan digamos, como vacío. Entonces, como nos interesa saber los estudiantes, entonces vamos a aplicar acá el filtro de estudiantes. Entonces, donde dice esto estudiante, vamos a tocar acá estudiante. Y fíjense que para los estudiantes que presentaron la prueba, son más, digamos, son menos los que tienen información perdida para el índice, para el nivel socioeconómico. Sí, entonces acá claramente podemos ver que quienes están accediendo más a educación superior, pues esto va acorde con la teoría em, de educación y demás, pues son los que tienen más nivel socioeconómico, ¿no? Que esto es lo que estamos viendo acá en el gráfico, los naranjados. Proporcionalmente dentro de su grupo son los que más están ingresando a educación superior. Y uno podría empezar a jugar con estos datos, a empezar a mirar. Entonces ya no me interesa saber por el nivel socioeconómico, sino por el género y otras categorías y demás, por etnia, discapacidad y demás. Entonces acá uno podrá entrar a jugar como quiénes ingresaron a educación, quiénes no, según el nivel educativo de la madre, que es algo importante en educación y demás. Entonces hagamos acá otro filtro que sea solo los ceros, antes de darte la palabra, Julián. Y acá vamos a ver entonces los estudiantes que nunca han repetido la prueba, ¿sí? Entonces con el 0 son los que nunca han repetido la prueba. Luego si uno quisiera utilizar semestres, entonces digamos, recuerden que esta aplicación que estamos haciendo acá en el ejercicio es 2016-1, ¿sí? Entonces si yo filtro para que primer semestre sea 2016-2,
lo que nos va a mostrar esto como tal es la frecuencia de quienes ingresaron ese semestre siguiente una vez terminaron su grado 11, ¿sí? No nos sale el no, porque recuerden que para los estudiantes que tienen el no, pues no hay información. Entonces siempre toca seleccionar el semestre que queramos ver el ingreso y los que son vacíos. Entonces en este caso sería la vacía y el 2016-2, que es el semestre siguiente a la aplicación de Saber 11. Y fíjense que acá cómo está la distribución de estos estudiantes que ingresan según nivel socioeconómico justo el semestre siguiente de la graduación de grado 11. No sé, Julián, ¿qué ibas a decir? Sí, es que nos hace una pregunta Néstor Camilo Fonseca. Dice, ¿podríamos solicitar algún tipo de consulta particular de analítica al equipo ICFES desde las IES? Lo consulto para saber a dónde o a quién dirigirnos en dado caso. Entonces, el ICFES como tal no hace analítica, digamos, particular a las IES, más allá de los reportes de valor agregado. Entonces, digamos, lo que sí, de hecho, aprovecho la pregunta para darles la información y es que las IES a demanda pueden solicitarle al ICFES que vayamos, ya sea de manera presencial o virtual, a dar talleres de Data ICFES, pueden ser talleres de analítica netamente, pues claramente con Data ICFES, más avanzados, donde, pues digamos, nos expongan en la solicitud que pueden hacer a través del correo de dataicfes@icfes.gov.co, las solicitudes de talleres y nos expongan qué es lo que quieren en particular, qué quieren que abordemos en el taller de datos. Y el ICFES, desde la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación, está dispuesta a ofrecer este tipo de talleres, digamos, ya particulares de cada una de las IES. No sé qué otras preguntas tengan. Hay otra pregunta, Jorge. ¿Es posible consultar las preguntas de las pruebas o se pueden solicitar las pruebas de años anteriores? Tengo interés en cruzar datos teniendo en cuenta posibles sesgos de las preguntas. ¿Dónde o cómo se puede obtener el banco de preguntas de las pruebas? Los ítems, que son, digamos, las preguntas que se aplican directamente en los exámenes de estado, no son públicos y esto hace parte como tal o el patrimonio del ICFES, por ende estos ítems sí no se preguntan. O sea, las preguntas como tal del ICFES no son públicas, salvo cuando se acaba la versión del examen, ¿sí? Digamos, estas que se publican en simulacros y demás en la caja de herramientas que tiene el ICFES, son los únicos ítems disponibles a la ciudadanía, pero no hay manera de acceder como tal al banco de ítems de la prueba de estado. Acá una otra. Dicen, cuando mencionas que las bases de datos antiguas no tienen ningún universo de datos completos, perdón, no tienen el universo de datos completo, ¿te refieres a los registros de personas que presentan el ICFES o en cuanto a variables nuevas? Entonces, se refiere a personas y a variables. Es decir, en esta nueva versión tenemos más variables y más personas que presentan el examen Saber 11 y los diferentes exámenes. Es decir, antiguamente más pocos estudiantes porque solo eran los de la marca de publicados, es decir, un subgrupo, y en este momento están todos. Entonces, la recomendación es siempre utilizar esta data nueva porque pues tiene todos los estudiantes que luego van a poder filtrar dependiendo de lo que quieran analizar y demás. Hay una pregunta que es interesante que nos dice como el cruce con SNIES se va a actualizar para antes de 2016, para la publicación de junio. Por el momento no, dado que el SNIES empieza a regir como base de datos e información en 2016. Entonces, en este momento es las bases que estamos utilizando. Antiguamente era lo que se llamaba el SPA-10, ¿sí? La base de datos que recibía el ICFES, que aún se está evaluando si se va a publicar o no. Digamos, esto sí está en evaluación interna, pero por ahora solo lo que es SNIES y estaremos actualizando los periodos hacia adelante. Otra pregunta que nos hacen es, ¿estos programas del SNIES son del nivel de pregrado, también incluyen posgrado? Incluyen los dos. Es decir, si un estudiante aparece una primera vez como pregrado, acá va a estar, y si su segundo programa es un posgrado, ahí va a aparecer el posgrado, entendiendo la limitación de los periodos. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Pero era versiones antiguas, no cortos antiguos. No, no, ahí sí no entiendo. No sé si Matthew quiere abrir el micrófono y como exponer un poco la pregunta, porque esa pregunta sí no la entiendo. Matthew, Sí, adelante. perdón. No, que dijo que en las versiones antiguas no es completo el universo y solo quería asegurarme de que está hablando de versiones de los datos antiguos, no cortes de Saber 11 antes de cierto año.
Exacto. Entonces ahí me estoy refiriendo son a versiones antiguas de las bases de datos. Es decir, si utilizan la versión antigua del Data ICFES, las bases son más cortas en observaciones. Si utilizan las actuales, para todos los periodos desde el 96 hasta el 2024 ya está el universo completo. Entonces siempre van a ser más observaciones. Listo, por No sé ahora si son las tienen... preguntas. Listo, pues digamos a lo que queríamos llegar un poco en este taller era construir como este tipo de análisis sencillos. Nuevamente, sí los invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales y demás, donde estaremos anunciando luego pues talleres más complejos. Esto era algo más introductorio. La idea es poder ofrecer cursos de formación en analítica usando los datos de Data ICFES al público, con diferentes niveles, con R, con para poder llegar a hacer otro tipo de análisis tal vez más complejos y demás. Adicional, queremos anunciar la estrategia en la que ya está trabajando el ICFES, que se llama, que nace de este de ICFES en las regiones, y este es un componente llamado Data ICFES en las regiones, en las que queremos llegar directamente a territorio, a exponer el uso de nuestros datos, a socializar las investigaciones que hace la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación y demás, que es súper importante, que en este momento, para conocimiento de todos, es importante que tengan en cuenta que la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación realiza investigaciones sobre calidad educativa y demás, y que en la página web aparece nuestra serie de documentos de trabajo que se llama Saber Investigar, donde podrán consultar resultados de estas investigaciones. Próximamente podrán consultar la Agenda de Investigación 2025, que son los proyectos que estamos en este momento ejecutando y demás. Y dejo estos minutos para preguntas y dudas que tengan adicionales. Voy a dejar acá de compartir pantalla. Gracias, Igual, Jorge. al finalizar, ahí Julián, perdón, les enviaremos también al correo este Excel que construimos acá juntos. También se los enviamos por si quieren jugar con este Excel y demás. Y pues nada, entonces quedo pendiente a preguntas que tengan en estos minutos. Si quieres, podríamos primero dar paso a Camilo un segundo para que nos recuerde también los próximos talleres que vamos a hacer. Camilo. Sí, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Julián. Bueno, sabemos que hoy nos acompañan una cantidad de profesores de universidades de diferentes facultades que tienen a su cargo pues procesos de enseñanza en distintos niveles universitarios. Asimismo, pues sabemos que muchos de ustedes participarán en semilleros de investigación, entonces queremos extenderles la invitación. El próximo viernes 11 de abril estaremos realizando como parte de la estrategia de formación en el ICFES, un taller sobre fundamentos de investigación. Si de pronto los que nos acompañan aquí ya son expertos en métodos de investigación, pues sí sería bueno que motivaran a sus estudiantes o grupos semilleros de investigación a que participen en este taller que vamos a desarrollar dentro de 8 días. Las invitaciones las estaremos haciendo llegar desde nuestras redes sociales o pues también sobre las bases que recogemos el día de hoy con los correos que ustedes han inscrito. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Aquí hay una pregunta para Jorge. Actualmente también se encuentra la base de datos de Saber Pro desde 2016 hasta el 23. ¿Estas bases están actualizadas o serán actualizados de nuevo hasta el junio 30? Entonces, actualmente en la versión de Data ICFES que está online, podrán consultar de igual manera las bases antiguas, ¿sí? Ahí están las de 2006 en adelante, pero las que van a estar ya curadas y con series socioeconómicas completas y demás, van a estar el 30 de junio, todas las de Saber Pro y Saber TIT estarán como tal en esta fecha. Hay una pregunta arriba que se perdió en medio de estos mensajes que nos pregunta sobre la actualización de los códigos SNIES de los programas académicos. Digamos, para fines del cruce, el código que va a aparecer es NIES en la base de datos de acá que estamos disponiendo en Data ICFES, es el código tal cual que aparecía en la base de SNIES cuando se generó en 2016. Entonces puede que tenga como estos cambios de programas, luego entonces se tendría que hacer, el investigador deberá hacer este seguimiento de la actualización de los códigos con las bases más recientes del SNIES o las homologaciones que presenta el Ministerio de Educación. Pero el ICFES ya no entra en detalle a hacer estas homologaciones directas em, como tal, sino nosotros colocamos la variable tal cual como nos aparece en el SNIES que se generó en su momento. Mira, acá hablan de las publicaciones científicas derivadas del uso de los datos. ¿Los datos abiertos permite que se cite los datos y el acceso a los mismos?
Sí, de hecho, lo que estamos promoviendo ahorita un poco es que se citen los datos del ICFES, sí, habitualmente se utilizan los datos y solo se dice como ICFES tal, pero digamos en los diccionarios que están actualmente ya en esta versión, colocamos un ejemplo de cómo se pueden citar estos datos nuestros, sí, del instituto, para que pues luego sea más fácil crear como analítica y saber quiénes utilizan los datos, quiénes nos citan y demás. Dejamos un ejemplo de citación de las bases de datos. Lo que comparte acá Julián en el chat de los saberes investigar son investigaciones que nacen de estos datos abiertos y de, pues, de otras fuentes que recibe como tal la entidad. Los resultados que obtengamos de la convocatoria, ¿podríamos realizar artículos de investigación o la convocatoria solo permite realización del informe al ICFES y asistencia a eventos? Seguramente esto ya es Camilo, ¿nos puede ayudar? Sí, Julián, muchas gracias. Bueno, inicialmente estos documentos pues hacen parte de la serie Saber Investigar. La idea es pues que obviamente se terminen las investigaciones y se puedan socializar en otros espacios o puedan ser publicados por parte de los ganadores también en diferentes revistas y demás. Creo que son todas las preguntas hasta el momento, Jorge. No sé si de pronto... Ahí, Julián, complementando un poco la respuesta de Camilo, digamos, para los que ganen las convocatorias y demás, el saber investigar igual es un working paper que luego derivará en, en un artículo científico. Lo esperado es que puedan luego postular eso a revistas indexadas y demás, porque no es un informe, ¿sí? Lo que se deriva de la investigación no es un informe, sino es un artículo de investigación tipo working paper que luego podrán publicar en revistas indexadas y demás. Eso es como a lo que se le apuesta con el fomento a la investigación acá en la entidad. No sé si tienen otra pregunta. ¿En dónde podemos encontrar información específica de las investigaciones que ustedes han realizado previamente a partir del Data ICFES? Listo, entonces toda nuestra serie de investigaciones que tenemos se encuentran en la página web, sección investigaciones. Allá podrán encontrar los saberes investigar, que son nuestra serie de documentos de trabajo. Entonces, para ello pueden buscar saber investigar espacio ICFES en Google y ahí encontrarán los saberes investigar. Julián igual acá dejó el chat. Allá encontrarán todas las investigaciones que el ICFES ha realizado en nuestra serie de saber investigar, con el asterisco gigante de que el ICFES ha investigado más sobre calidad educativa, no solo los que están acá en Saber Investigar, solo que están en otros, digamos, en otras series de documentos de trabajo. Pueden estar en borradores de economía del Banco de la República, documentos sede y otro tipo de revistas indexadas en las que pueden estar publicados los resultados de las investigaciones. Para complementar adicional esto, se está trabajando en el repositorio de investigaciones del ICFES, que estará próximamente disponible en la página, donde van a encontrar todas las agendas de investigación que se han tenido a lo largo del tiempo con sus diferentes productos de investigación. Algo en lo que ya trabajamos es en siempre publicar, esto hace parte de la estrategia de fomento acá que lidera Julián, donde cada investigación deriva en el saber investigar, luego en productos de apropiación social como infografías y demás que permiten pues hacer más o menos los resultados. No sé, acá hay más George, un preguntas. dato, una pregunta importante. ¿Existe un número mínimo de asistentes requerido para desarrollar procesos de capacitación o talleres en instituciones o en IES por demanda? Lo que había dicho usted, talleres de Data No, ICFES o sea, seguramente. el ICFES no le exige a la IES como el mínimo de asistencia. Pues la IES es la que solicita, ¿sí? Digamos, la IES tiene la oportunidad de solicitar desde X o Y facultad su taller. Importante que el ICFES igual podría hacer publicidad de este taller que se va a hacer en la IES, o la IES internamente, si la quiere como cerrado solo a su IES, eso lo deja como tal en la solicitud que mandan al correo de Data ICFES, pero no hay de entrada un mínimo de asistente requerido para ello. Creo que ya son todas las preguntas. Jorge, Espera si que acá quieres hay ya dar un... acá hay una de Elkin, y ya con esta tal vez cerramos, que dice, cuando una base de datos del ICFES, por ejemplo, 2024, resultados Saber Pro, está publicada, se puede solicitar por derecho de petición. ¿Usted te refieres, si quieres, Elkin, puedes abrir el micrófono, ¿te refieres cuando no está publicada o a qué te refieres con esto? Exacto, cuando no está publicada por ejemplo, y la IES la requiere, ¿se puede anticipar a eso? ¿Puede solicitarla?
digamos, se podría hacer la solicitud. El tema es que 2024 no se ha publicado porque aún no se ha generado la data, digamos, para el proceso de investigación, que es como con la socioeconómica, los resultados y demás. Si ya se tienen los resultados, no se tiene la información socioeconómica todavía consolidada. Entonces, por ello, la base todavía está en construcción. Además, todavía estamos en el periodo de peticiones, quejas y recursos que pueden hacer los evaluandos sobre su resultado en 2024 de Saber Pro. Entonces, por ello, la data definitiva no está. ¿Sí? Jorge, nos está solicitando Omar González alguna intervención. Omar, siga, por favor. Gracias, qué pena no escribir, pero es una duda que siempre he tenido con el ICFES. No sé si se puede hacer un espacio con las demás unidades que generan reportes, no solo Data ICFES. ¿En qué sentido? Digamos que el ICFES ha tenido muchas modificaciones en su página web, está desactualizada, hay bases que de pronto de datos agrupados que ya no se pueden consultar, pero que pues de cierta forma ya están los comunicadores y alguno con información. De hecho, sacaron hace poco el ICFES un comunicado que no hacía ranking, pero yo creo que se quedan cortos y son muy demorados y eso creo que afecta a algunas instituciones de educación superior cuando, digamos, no se tiene la equidad frente a la información que se publica. Jorge, ¿le ¿Sí? podríamos dar respuestas? Entonces, no sé si se pueda generar un espacio aparte, no solo con los encargados de Data ICFES, porque pues digamos, los encargados siempre han tenido este espacio y digamos que es chévere mirar estas actualizaciones, pero si de pronto que ustedes puedan elevar esa consulta para que no solo estén acá los de Data ICFES, sino por ejemplo esté el de estadística. Por ejemplo, en Prisma hay algunos errores, las bases de datos que a las instituciones donde podemos sí tener el ECA correcto del estudiante que no es anonimizado, no están completas, no están todos los estudiantes. En el informe de PDF del 2024, por ejemplo, para la Universidad Católica de Colombia, el de Administración de Empresas, no contamos con ese informe del programa y pues en la sábana de resultados, precisamente desde Prisma, tampoco están relacionados. Entonces, sí hay muchos errores y a veces quedan esos sinsabores. Yo sé que no, Jorge de pronto no tiene, está limitado frente a su área para dar respuesta, pero sí quisiera que pudieran elevar, digamos que esta inquietud. Gracias, Omar, así será. Muchísimas gracias a todos. Jorge, si quieres dar un mensaje de cierre. Sí, de acuerdo. O sea, entendemos lo que nos plantea Omar, que es súper importante. Desde la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigaciones escalaremos esto a las áreas competentes para dar una respuesta oportuna. Y si logramos esta sinergia institucional para poder, digamos, generar un espacio abierto para todo el mundo, lo estaremos haciendo, si no haremos comunicado oficial de lo que tú nos comentas. De entrada, pues muchísimas gracias por participar en este espacio. Sí los invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales donde anunciaremos otro tipo de talleres, como les mencionábamos, un poco más avanzados, tal vez llegar a construir tableros de Power BI y demás. Realmente si tienen como la necesidad de que vayamos a sus instituciones de educación superior o colegios y demás a hacer talleres, no olviden escribirnos ahí al correo de DataICFES la solicitud detallando qué es lo que requiere la IES o el establecimiento educativo y con mucho gusto crearemos el cronograma de visitas con nuestros talleres de DataICFES y muchas gracias y invitados a estar pendientes de la publicación fase 2 del DataICFES el 30 de junio. A todos, muchísimas gracias por su participación. En estos últimos 3 o 4 mensajes que hemos lanzado por el chat, les hemos dejado diferentes enlaces. Estaremos, como decía Camilo anteriormente, también la próxima semana con el taller de fundamentos de investigación. Y estaremos muy atentos también a través del correo de DataICFES a las IES que estén interesadas para solicitar talleres a demanda. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. A todos les enviaremos también, luego de que quede cargado este video, se les enviará por correo electrónico. No olviden, dejamos un formulario de asistencia para que ustedes también se registren y tengan también acceso a diferente información de Data ICFES y de las convocatorias. Muchas gracias. Gracias, buena tarde.